listo para la palabra, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Bienaventurado el pueblo que quiere oír la voz del Padre en esta mañana. Vamos a la Biblia. Saludamos a los hermanos de Radio Boná Bendición. Ellos no nos ven, pero están escuchándonos. Escucharon lo que pasó el domingo, escucharon lo que pasa el miércoles. Antes de leerle a la palabra, saludemos a los hermanos de Radio Boná Bendición con un aplauso. Le damos gracias a los que están en radio, radiobonabendición.com. 7 años, la indetenible. Y los que están en televisión y Facebook, bienvenidos todos. La palabra está corriendo y la gloria es de Dios. Si usted no tiene un Facebook o tiene Facebook, Centro Cristiano del Buen Samaritano, están todos los videos, todas las cápsulas y el app de la iglesia, el app, así que se llaman, el apps de la iglesia. Los que tienen androides, ya hay una aplicación que usted le da un clic al Centro Cristiano del Buen Samaritano y abre directamente en todos los contextos la relación con la iglesia. Los que tenemos celulares iOS o iPhones todavía no estamos ahí. Tenemos que esperar con paciencia en el nombre de Jesús. Hagamos fila en el nombre de Jesús. Los que están en televisión, entonces los saludamos por aquí, en la cámara número 3, y le decimos adiós y los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí, por la gracia de Dios, no hacemos acepción de personas. O sea que aquí todos somos lindos. ¿Y por qué, pastor, usted dice eso? Porque miren, aunque usted suene feo esto, hay lugares donde hay ministerio de televisión que en las primeras filas escogen a quién se van a sentar. Aquí escogemos el que llegó primero. Es verdad, hay lugares donde hay ministerio de televisión que ponen gente en la primera fila, escogidos para que salgan en televisión. Aquí saldrán en televisión todos los que lleguen temprano y todos los que los camarógrafos ponchen y cojan y tomen en el nombre de Jesús. Procure usted que usted no salga bostezando en televisión. Eso tiene que ser bien fuerte, que cuando usted lo tome en televisión salga usted. Ay. Abra la Biblia conmigo, amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Vamos a oír la palabra del Señor esta mañana. Quiera Dios continuar hablándonos en el mismo tema del miércoles. Empezamos una instrucción que tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Dicho sea de paso, si usted me pregunta cómo se llama esta serie que estamos empezando, se llama La Palabra de Dios es. Así se llama, La Palabra de Dios es, simple y llanamente. Empezamos el miércoles, los que dan seguimiento a la palabra. Hoy continuamos y creo que nos va a tomar unas 6 o 7 semanas esta enseñanza. ¿Tiene la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice, Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 dice, alguna de las escrituras, ¿cómo es que dice? ¿Y si es toda? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice el apóstol Pablo, que escribe esta carta a un hijo en la fe llamado Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. No miremos las escrituras como que eso fue en el Antiguo Testamento y que esto no aplica para nosotros. Toda la escritura fue inspirada por Dios. La palabra inspirar es la palabra soplada por Dios. Dios sopló sobre los grandes hombres, sobre los hombres que Él escogió, para traer la revelación que Él quiso traer, plasmada para nosotros. Por eso tenemos que entender qué es la Biblia, qué es la palabra para nosotros y cómo ha llegado hasta nosotros. Primero, la inspiración sobre los hombres de Dios. Segundo, ¿cuántos estuvieron el miércoles aquí? Segundo, después de la inspiración viene la revelación de la palabra. Inspiración, revelación. La revelación es la impartición del Espíritu Santo sobre los instrumentos que enseñamos la palabra. Los hombres de Dios tenemos que tener por alguna vía o por otra revelación de Dios. Porque si no tenemos revelación, no tendríamos nada que enseñarle al pueblo tampoco. Pero en el pueblo que oye hay también un trabajo del Espíritu Santo que se llama iluminación. La iluminación es cómo usted puede recibir lo que la revelación le transmite. ¿Alguien conecta conmigo? Primero, inspiración sobre los instrumentos de la Biblia. Segundo, revelación sobre los instrumentos que Dios escoge. Tercero, iluminación sobre los que escuchan la palabra.
Cuando usted viene a la iglesia o va a la iglesia o escucha un culto o ve un culto, algo de Dios tiene que pegárselo a usted, algo de Dios tiene que venir sobre usted. Si usted va a la iglesia, oye un culto, oye una predicación y nada pasa en su vida, uno de los dos hay problema. O no hay revelación en el que está instruyendo, o no hay iluminación en el que está escuchando. Por eso necesitamos que se cumplan los 4 pasos: que la inspiración bíblica se crea, que la revelación se reciba y que la inspiración también se reciba. Y el 4º nivel es la aplicación. Diga conmigo: inspiración, revelación, iluminación, aplicación. Repite otra vez, diga conmigo: ahí están los 4: la inspiración sobre los hombres de la Biblia, la revelación sobre los instrumentos escogidos, la iluminación sobre la iglesia que oye, y la aplicación, porque después que la palabra se expuso, hay que practicar la palabra entonces. Amén. Hoy vamos a seguir instruyendo en la misma dirección, según el Espíritu Santo quiera, para entender qué es la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Alguna vez usted ha escuchado o ha leído Dios opinando sobre su palabra? Voy a mirar al maestro de Biblia, a uno de los maestros de Biblia, el pastor Edward. Y los pastores están todos al frente. ¿Alguna vez ustedes han oído a Dios opinando sobre su palabra? ¿No lo han oído? Le voy a decir hoy, le voy a mostrar hoy la opinión de Dios mismo sobre su palabra. ¿Qué opina Dios de su palabra? Y vas a entender el por qué la palabra tiene tanta relevancia en la vida de un creyente. ¿Está listo? Póngame una cara como que usted está listo. Venga conmigo a la Biblia. Venga conmigo a la Biblia. Le voy a enseñar por la palabra. Salmo 138, versículos 1 y 2. Aquí está la opinión de Dios sobre su palabra. Oiga lo que la Biblia dice. Salmo 138, versos 1 y 2. Dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Ahora viene: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo que Dios tiene celo de sí, es de 2 cosas: celo de su nombre y celo de su palabra. Dios cela su nombre y cela su palabra. Por eso usted ha escuchado, y seguro que lo ha escuchado, y penosamente cometemos esta falta con mucha ligereza. Uno de los mandamientos a Israel era o es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Sin embargo, nosotros tomamos el nombre de Dios para cualquier cosa. Y con mucha ligereza usamos el nombre de Dios. Lo usamos en bromas, lo usamos en chistes. Relajamos eso. Y eso es algo muy sagrado. Muy sagrado. Cuando ustedes lean Mi tiempo en el cielo, un libro de un autor que Dios lo llevó al cielo en una experiencia, una cosa extraordinaria. Y él estuvo en el cielo y pudo ver cómo en el cielo se adora y cómo en el cielo se reverencia al Señor. Dice él que cada vez que en el cielo se menciona el nombre de Jesús, los ángeles reverencian. Solamente por mencionar el nombre de Jesús, los ángeles reverencian. Nosotros hemos tomado con tanta liviandad el nombre del Señor. Dios es celoso de su nombre. Por eso, si usted ha orado alguna vez, seguro que usted ha orado alguna vez un Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera petición del Padre Nuestro es que el nombre de Dios sea santificado. Es lo más importante para Dios, santificar su nombre en medio nuestro. Pero todavía no hemos entendido la dimensión de esto, y no me voy a meter por ahí porque eso tiene mucho que agarrar. Lo que significa santificar el nombre del Señor. Pero no solamente esto, sino que después de santificar su nombre, la Biblia dice que en el versículo 2, mire el versículo 2, porque has engrandecido, refiriéndose a Dios, tu nombre
y tu palabra sobre todas las cosas. Después de su nombre, lo más alto y lo más sublime y lo más importante para Dios es su palabra. El pecado de Adán o el pecado de Eva o el pecado de los primeros padres fue rebelión contra la palabra. Hoy la iglesia se ha rebelado contra la palabra también. Hoy los cristianos nos llamamos cristianos, y puedo decir con dolor y vergüenza que nos llamamos cristianos, pero no leemos la palabra de nuestro Dios y no la consideramos como tal, palabra del Señor. La cultura religiosa nos enseñó a reverenciar la palabra con un acto muerto, porque todavía la gente lo hace con mortandad. Cada vez que usted vaya o iba a un ritual religioso tradicional, cuando entraba el sacerdote, ¿qué hace la congregación? Se pone de pie. Se ponía de pie. ¿Pero por qué se ponía de pie? Porque estaba aplicando una instrucción del libro de Esdras. Cada vez que Esdras, juntamente con todos los ancianos de Israel, leían la palabra, el pueblo de Israel se detenía porque se estaba leyendo la palabra del Dios de Israel. Hoy en día en medio de la palabra tú ves gente hablando. Hoy en día en medio de la palabra tú ves gente chateando por un celular. Hoy en día en medio de la palabra tú ves la gente bochinchando y poniendo comentarios y hablando cosas fuera del contexto, porque no entienden cuál es la importancia que tiene Dios en su palabra. Dios y su palabra es lo mismo. Dios es su palabra es Dios. La opinión de Él sobre su palabra es que sobre todas las cosas Él va a engrandecer su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra. Eso es lo que Dios mismo opina. Su nombre y su palabra. Por eso es necesariamente importante entender, cuidar cuando usamos el nombre de Jesús. Porque lo usamos para tantas, perdonen la palabra, tonterías. Lo usamos. Y déjame decirte algo, que el diablo también sabe lo que significa el nombre de Jesús. Por eso dice en el Salmo 15 que en la boca de los íntegros es hermosa la alabanza. No es suficiente decir Jesús si tu vida no está conforme a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos pueden reprender demonios, o muchos pueden hablar y aún orar por enfermo y nada pasa. ¿Por qué? Porque su vida no está alineada a la naturaleza, al respeto, a la representación que tiene ese nombre. Es el nombre sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es cualquier cosa decir Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque aún en medio del campamento de creyentes usamos el nombre de Jesús como un fetiche, como un amuleto. Y aún mujeres o líderes también. Tengo la experiencia de una mujer aquí en Villa Altagracia, esposa de un pastor, que porque ella era la esposa del pastor, ella creía que tenía autoridad para hacer y deshacer en el mundo espiritual. Y tuvo un sueño donde el diablo le estaba alando por los pies. Y en el sueño ella tuvo un sueño literal de que el diablo le alaba por los pies. Y ella se sentó en la cama y le decía: te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Le dijo el diablo en medio del sueño, le dijo: tú me reprendes en el nombre de Jesús. ¿De cuál Jesús tú no oras? ¿De cuál Jesús tú no lees la Biblia? ¿De cuál Jesús tú no te sometes? ¿O no pasó en la Biblia con aquellas dos hijas de un profeta? Aquellos hombres que vinieron, no las dos hijas del profeta, sino aquellos dos hombres que vinieron a reprender un demonio, diciéndole: en el nombre del Cristo o de Jesús que predica Pablo, te reprendemos. Y los demonios le dijeron: a Jesús lo conocemos muy bien y sabemos quién es Pablo, pero ustedes son dos charlatanes. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que los demonios tomaron una correa, lo desnudaron y le dieron una pela. Por sinvergüenza, para que aprendan. ¿Estamos acá? Fíjese la relevancia que tiene entender el nombre del Señor. Pero ¿qué relevancia tiene la palabra? Él engrandeció sobre todas las cosas su palabra. Dos cosas: su nombre y su palabra. Dios cela su nombre y Dios cela su palabra.
Y si la iglesia no asimila esa verdad, no será la iglesia que Él mismo ha diseñado. La iglesia tiene que ser por la palabra, según la palabra, conforme a la palabra. Las opiniones nuestras no cuentan, ni importan, ni valen delante de la palabra de Dios. No podemos hacer un evangelio según nuestras medidas, según nuestras conveniencias, según el evangelio según San Yo. Es según la palabra, según está escrito, según Dios reveló, según Dios manifestó. Porque por la palabra seremos juzgados, por la palabra seremos medidos, por la palabra seremos procesados también. ¿Alguien está acá? La palabra de Dios es el celo máximo de Dios. Dios cela su palabra, no la compromete con nadie. Su palabra es su palabra. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si la iglesia no sabe lo que es eso, la iglesia va a ser ritual, igual como éramos antes. ¿Por qué? Porque antes íbamos para que alguien nos hablara y nos diera una retórica, y nos diera una exposición, y nos diera una cátedra, nos diera una homilía, como se le conoce también. Y escuchamos la homilía y felices y contentos nos íbamos para la casa con un engaño religioso en el corazón, diciendo: ya yo cumplí. Ya yo cumplí. Ya yo fui a la iglesia, o yo fui a misa. Pero fíjese que esa palabra es tan real. Es un cumplimiento. Cumplo y miento a la vez. Es un engaño. Porque de todo lo que nos decían, por la misma realidad contextual del ministerio, estaba fuera de vida. Era un ritual. Tanto desde el que nos dirigía como nosotros mismos, un ritual. Y por eso aprendimos como el papagayo a repetir, a repetir, a repetir. Y no había revelación ni vida en lo que hacíamos. Salíamos igual como entramos, o cuidado si peor. ¿Por qué? Porque ahora teníamos una licencia para seguir pecando. Porque ya yo fui y me enfrié, y ya yo fui y cumplí. Si no hacemos uso de la palabra en la iglesia, seremos tal igual como aquellos tiempos. Si no nos aferramos a tomar la Biblia y sacarla de las gavetas, y sacarla de donde están, y traerla a la iglesia y estudiarla en la iglesia, seremos igual como éramos antes. Me preocupa, y lo voy a decir con todo respeto, me preocupa que sabiendo que tenemos Biblia, venimos a la iglesia sin Biblia. Me preocupa, porque eso es como yo salí. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Lo que está de moda no incomoda, nadie lleva Biblia. ¿Quién dijo que nadie lleva Biblia? No llevas Biblia en lo que no la valoran, lo que no la respetan, lo que no la creen. Pero los que la creen, los que la aman y los que la atesoran, sacan su Biblia porque saben que van a adorar a Dios a través de su palabra. Amados, perdonen si alguien puede sentirse aludido, pero la triste verdad es que no tenemos una relación con ella. La revelación nunca vendrá a ti si no tienes relación con la palabra. Tú puedes tener una colección de Biblia en tu librero, pero si no bajas una y la estudias y la manoseas, si te metes en ella, no habrá nada. Tienes que tener contacto con ella. Por eso Dios es celoso de su palabra. Y tenemos que romper el ciclo cultural de ir a la iglesia como si fuera simple y llanamente: yo fui a la iglesia. Amado, saque su Biblia y venga a la iglesia en el mismo espíritu que usted salió de su casa, a adorar a Dios en la palabra de Dios. Venzamos esa mentalidad. Hablo más a los jóvenes que creen que porque andan con una Biblia se les resta o se les quita algo. Al contrario, el que anda con una Biblia encima se le suma la promesa y el testimonio de alguien que valora la bendita, santa, pura y perfecta y permanente palabra de Dios. Úsela, sáquela, no se avergüence de ella. Porque el que se avergüenza de la palabra se avergüenza del Dios de la palabra. Porque Dios y la palabra es la misma cosa. Hoy día es una fiebre ir a la iglesia sin Biblia. Es como una moda. Vamos para la iglesia. No hay que llevar Biblia. Allá me la ponen en la pantalla. Eso lo hacemos como un acto de unidad y solidaridad contigo. Pero no es porque estemos obligados a hacerlo. Al contrario. Nosotros debiéramos quitar la proyección de la Biblia para ver si tú y un religioso católico marcan la diferencia. Eso es lo que hacíamos antes, ¿o no? Íbamos a la iglesia,
Y ritualmente, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, y uno estaba ahí como una vela mirando y chequeando. Nos fuimos. ¿Y de qué se habló? Yo ni sé. Pero si tú abres la Biblia y le pones arriba en la esquinita, hoy domingo 23 de abril, el Señor nos caqueó a todito. Nos remenió. Porque ciertamente tenemos Biblia. Casi todos nuestros hijos tienen una Biblia. Casi todos nuestros hijos tienen Biblias. Ahora, ¿cuántos de ellos traen la Biblia? Muy pocos. Entonces, hay una debilidad en medio nuestro. Entonces, se está haciendo un hábito en muchos adultos igualitos. Voy para la iglesia. La cartera, la mujer. El hombre va para la iglesia. Muy bonito, muy hermoso. Llegó el varón. El varón. Será varón del cementerio. Sin Biblia. Perdónenme, hermanos. Quiero provocar en ti un apego a lo que representa la palabra de Dios. Una valoración a lo que representa la palabra de Dios. Quiero crear en ti y provocarte a que hagas una identidad con la palabra de Dios. Cuando tú tomas la Biblia, tú no estás tomando cualquier libro en la mano. Tú estás tomando el pensamiento del Dios de tu salvación en tus manos. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué taparlo? ¿Por qué menospreciarlo? Es necesario despertar. Y perdónenme si alguno se alude. Yo no estoy mirando a nadie. Sería un torpe de mi parte si aquí hay 600 personas y yo le hablara a uno. Sería una torpeza. Pero se está volviendo viral el contexto de venir a la iglesia sin Biblia. Eso es viral. Eso es un virus. Y tenemos que cortarlo en el nombre de Jesús. Y se corta con la verdad y misericordia. Porque si ciertamente los días son difíciles y necesitamos entender lo que el Jesús dijo, vendrán días que usted tendrá que hacer lo que sea y comprar una espada. Estos son los días que hay que tener una Biblia cerca. Si usted no lo cree, mire el reloj, mire CNN, mire los noticieros y se dará cuenta de la importancia de tener una Biblia cerca. Porque este es el reloj profético de Dios. Entonces, si tengo el reloj profético, yo estoy orientado. Cuando usted no tiene un reloj, usted no sabe qué hora es. Se le pierde la hora, se le puede extraviar, puede llegar tarde a un compromiso. Si usted no sabe la hora que está viendo proféticamente, usted puede llegar tarde al rapto de la iglesia. Voy a compartir un testimonio de una hermana que hoy me habló en mi oficina antes del culto, llorando. Una mujer de Dios muy linda. Y ella vino donde mí temblorosa y dice: pastor, tengo que hablar con usted. ¿Por qué? Porque lo que pasó el domingo pasado, Dios me lo mostró. Dios me dijo que íbamos a romper una estructura de adoración. Y hoy, mientras venía para la iglesia, me soñé que yo me estaba moviendo mucho en la iglesia y que de repente en un mover mío subí al lobby y cuando bajé no había nadie en la iglesia. Como que todos habían volado, todos se habían ido y que yo me había quedado, pastor. Y me dijo: pastor, ¿qué yo estoy haciendo mal? Digo, no, yo no sé si usted está haciendo algo malo. Quizás Dios no quiere hablar a todos en esto. Quizás estamos muy movidos en la iglesia y no nos estamos dando cuenta que en un abrir y cerrar de ojos puede venir el rapto. Y usted puede estar muy entretenido en muchas cosas. Y la iglesia, muchos jóvenes creen que esto es un cuento. Amado, no es un cuento. Todas las señales están ahí. ¿Por qué muchos viven como viven? Porque no conocen la Biblia. La realidad profética más segura es que la venida de Cristo está muy cerca. El rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento. Pero la iglesia tiene que despertar la realidad bíblica para saber qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Qué es lo que anuncian los profetas. Qué es lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra se está cumpliendo. Pero si yo no tengo el reloj profético, ando fuera de tiempo. Yo estoy despistado. Hay mucha gente despistada porque no conoce la palabra. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, lo primero de lo primero es que Dios cela su nombre y Dios cela su palabra. Por eso Jesús dijo que el que me ama. Yo amo a Jesús y no leo la Biblia.
Ah, yo amo a Jesús y ni Biblia tengo. Ah, yo amo a Jesús y no me sé un texto bíblico. Mucha gente está buscando visa. En el consulado americano, los gringos, muchos de ellos son formados en escuelas donde se le daba Biblia. Aunque ellos tienen ahora serios problemas con estas verdades, pero ancestralmente es un país formado en la palabra. Y muchos cristianos que han ido diciendo que son cristianos, ¿saben lo que hacen los mismos gringos? Le preguntan un texto bíblico, a ver si es verdad. Y le dicen, ¿quién bautizó a Jesús? Una pregunta sencillita, ¿quién bautizó a Jesús? Aquí hay gente que se rascó la cabeza y yo no sé quién lo bautizó. No es para que usted se sienta mal, es para que usted se le despierte un deseo de conocer. ¿Y en qué río lo bautizaron? En el Yuna. Oh, en el Yuna. Mira qué bien. Y usted dice que es cristiano. Ay, Señor, ayúdanos. Diga conmigo, Señor, ayúdanos. Ciertamente esto nos debe llevar a un compromiso nosotros, a un celo. Yo mañana cumplo 26 años en la fe. Un 24 de abril del 91 recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y mi vida después de Cristo, lo que ha marcado mi vida ha sido leer la palabra de Dios. Con un Nuevo Testamento, de esos que dan los gedeones, de esos azulitos. ¿Cuántos lo han visto? Unos libritos así chiquititos, que son como del tamaño así de una latita de sardina, finito. Y yo, como nunca he sido gordo ni nada, me ponía la cartera de este lado y la Biblia del otro lado. Y cualquiera creía que yo era un hombre. Pero donde quiera que tenía un chancecito, sacaba mi Biblia y ahí estaba yo, hojeando mi Nuevo Testamento y marcando mi Nuevo Testamento y recitando mi Nuevo Testamento. Y dispuse en mi corazón aprenderme un texto bíblico diario. Y lo recitaba como papagayo. Me iba a mi lugar favorito, al baño, a leer la palabra, tranquilo, donde nadie me molestara. ¿Por qué? Porque un día puede ser que yo no ande con ella encima, pero ando con ella en el corazón. No se llena con tenerla en el estante. El corazón se llena si usted la toma, la ojea, la lee, la recita, la proclama, la declara, vuelve, la lee, la recita, la proclama, la declara. Entonces va haciendo depósito. Y cuando usted menos cree, entonces ese depósito que está ahí, Dios lo saca y lo pone a flote. ¿Aló? Es necesario provocar un sacudimiento a que usted diga: este año yo voy a leer la palabra más que nunca. Este es el año de la palabra. Voy a venir a los discipulados. Dios ha dado maestros para que yo aprenda. Ya es hora de soltar la mentalidad de ayúdate que Dios te ayudará. Eso está en Jericó 3:15.
Cuidado si algunos creen que Jericó es un libro. Porque ahora sí me asusté yo, porque se atreven a decir, el pastor dijo el libro de Jericó. No, porque la Biblia dice que todo con las reglas se puede. Eso está en Sansón 3:15. Sansón, wow, yo nunca había leído ese libro. Y los que conocemos un poquito los profetas y la Biblia, los profetas hacemos a veces uso de juegos como para ver si usted está o no está. Abra su Biblia en el libro de Ezequías. Y tú ves a la gente buscando el libro de Ezequías. Pasan 5 minutos y dice, mi Biblia no trajo el libro de Ezequías. Hermano, Ezequías no era un libro, era un rey. ¿Estamos acá? Entonces, diga conmigo, Dios cela su nombre y cela su palabra. ¿Cómo es posible que tengamos el iPhone 7 Plus, el Samsung 6, qué sé yo cuánto, el Samsung Edge y no tengamos un Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible que tengamos un pleito por tener un celular inteligente y no tenemos una Biblia, por lo menos una Biblia sencilla, no de estudio? No lo entiendo, perdonen, no lo entiendo. No lo entiendo. En el celular debiéramos tener 5 o 6 aplicaciones entonces de la misma Biblia que nos ayuden a conocer más la palabra. Si no tengo problema que usted la lea en el celular, en un iPad. Yo la leo en un iPad de la Biblia. Tengo 5 versiones bíblicas en esta Biblia. Cuando quiero leer una, leo una. Cuando quiero leer otra, leo otra. Cuando quiero intercambiar, intercambio. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Entendió? Diga, Dios cela su nombre y cela su palabra. ¿Qué importancia tiene su palabra para mí? ¿Qué importancia? Hágase esa pregunta usted. Hágasela a sí mismo. Que usted se escuche y diga, ¿qué importancia tiene la Biblia para mí? Dígalo. ¿Qué importancia tiene la Biblia para mí? Te lo voy a poner de una manera tan sencilla que lo vas a poder entender tan fácil. La Biblia tiene una importancia comparada a 3 elementos naturales que sin ellos imposible que un ser humano pueda vivir. Hay 3 elementos naturales sin los cuales un ser humano no podría vivir. Por ejemplo, un ser humano no podría vivir sin aire, no podría vivir sin agua y no podría vivir sin alimento. No podría vivir. Y la Biblia se asemeja a los 3. ¿Usted está listo para estudiarla? Ábrala, venga conmigo, le voy a enseñar entonces. Ábrala en el libro de Juan. Le voy a enseñar. Juan 6:63. La palabra de Dios dice. Juan 6:63. Si abra su Biblia. Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga, Jesús dice a sus discípulos, a la iglesia, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra son espíritu, la palabra espíritu es la palabra neuma. Y la palabra neuma es la palabra viento. En otras palabras es la palabra aire. Aire. En el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo hizo un ser viviente, Génesis 2, cuando el Señor sopla, ¿qué sopló? Dice que sopló sobre el hombre aliento de vida. ¿Qué fue lo que sopló? Soplo, aliento, el soplo de Dios, aire. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. Juan capítulo 20, cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos que estaban reunidos todos por miedo a los judíos. Jesús entra en escena y le dice, paz a vosotros. Después que entra en escena, hace lo mismo que hizo el Padre en cuanto a la primera creación. El hombre terrenal recibió soplo para ser un ser viviente. El hombre espiritual recibió un soplo para ser un espíritu viviente. Entonces Jesús sopló para que recibieran que el Espíritu.
un soplo de vida. La palabra de Dios es aire para nuestros pulmones espirituales. Sin ella estaremos asfixiados. Por eso, cuando a un cristiano le falta la palabra, es como un cristiano asmático. No almático, asmático. ¿Usted ha visto una gente asmática alguna vez? Si algún asmático aquí sea sano en el nombre de Cristo. Pero usted sabe lo fuerte que es ver una gente que le falta el aire. Que le falta el aire. ¿Cuántos de ustedes han visto una gente que le falta el aire? ¿O ha visto usted un pez cuando lo sacan del agua y lo ponen ahí afuera del agua por un ratito? Como el pez empieza a agonizar de una manera extraña y a sentir que se está muriendo porque le está faltando su naturaleza, está fuera de su naturaleza, que es el agua. Nosotros igual. Por eso, repito, escúchenme, pónganme atención. Por eso usted ve tantos cristianos hoy en día que cualquier cosita los ahoga. Porque no conoce la palabra. Cualquier cosita viene y los desenfoca y les quita la visión. Cualquier doctrina de fuera se lo lleva entre los pies porque no conoce la palabra. Cualquier circunstancia que venga del mundo natural, cualquier cosa. Ay, no tenemos agua. Ay, no tenemos luz. Ay, no tenemos esto. Ay, no hay wifi. Usted quiere ver un joven desesperado, quítale el wifi para que usted vea cómo está. Ay, el wifi. Ay, no hay wifi. Ay, no hay wifi. Ay, no hay wifi. Ay. Se asfixian porque le falta el wifi. Porque le falta el conocimiento del neuma. El soplo. El soplo. La palabra de Dios es aire a nuestros pulmones espirituales. Si a usted le falta el aire, se muere. Si nos falta la palabra, vamos muriendo. A mayor proporción de llenura de la palabra, de autoridad en la palabra, mayor vida espiritual tiene usted. Porque su palabra es vida para nosotros. Entonces, primero, aire. Diga conmigo, aire. Segundo, agua. Abra la Biblia. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios: así como desciende de los cielos la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Diga conmigo, agua. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra, aleluya, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envié. La palabra dará frutos. La palabra traerá frutos. La palabra traerá prosperidad a nuestras vidas. Dios le dijo a Josué. Josué fue el hombre que le tocó la responsabilidad de meter a Israel en la tierra prometida. Moisés murió en el camino, no pudo entrar. Un hombre delegado llamado Josué, joven, pero ya un adulto maduro, experto en la guerra, le tocó la honra de entrar a Israel en la tierra prometida, de repartir la tierra a las 12 tribus. Josué recibió de parte de Dios una palabra muy directa y se la repitió en un capítulo 3 veces. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para ser conforme y de acuerdo a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios dice: haré prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es como el agua que sustenta, que irriga. Uno de los misterios del agua es que el agua es por sí misma, tiene ingredientes extraordinariamente reproductivos que uno no lo puede explicar a menos que uno pueda meterse en lo profundo de la contextura química del agua. Usted llena una vasija de agua y la pone ahí y la deja sola, y pasan 3, 4, 5 días. Cuando viene encuentra
unas cositas moviéndose así. ¿Quién produjo eso? Pero si dura 6 meses sin venir, va a encontrar que ya esas cositas son grandes. ¿Y quién la produjo? El agua misma. De una manera extraordinaria. Nosotros somos más agua que otra cosa. Nuestra contextura física es agua en un 65-70, dicen los estudiosos por ciento. Hay una relación con nosotros y el agua también. Por eso necesitamos agua. Pero el agua produce 2 efectos. En el versículo 10 dice que el agua riega la tierra, la hace germinar y la hace producir. Un cristiano que no es regado por la palabra como agua, no germina en él el propósito, ni produce para el propósito tampoco. Yo sé que no van a decir amén. La palabra de Dios se lleva a la esterilidad de nuestras vidas. No lo entendió. Vea el video otra vez. Cuando la palabra te aprovecha, tú dejas de ser estéril. La palabra produce efectos en ti de vida, de transformación. Ella hace germinar. Ella engendra algo dentro de ti y te hace producir algo también. Ella da semilla al que siembra. Es una semilla al sembrador. Y nunca la cosecha será menor que la semilla. La semilla es menor. La semilla es mayor. Y da pan al que come. Y dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada para aquello para que la envié. La palabra dará su fruto. Por eso dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, no así los malos. No así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que menosprecian la palabra. Los que no valoran la palabra. Los que desconsideran la palabra. No así los malos, que son como el tamo, como paja que arrebata el viento. ¿Estamos acá, iglesia? Primero, la palabra de Dios es aire, es viento para nuestros pulmones. Segundo, es agua que irriga. Cuando una gente está seco, es una presa fácil. Cuando Dios maldijo a la serpiente en Génesis, le dijo: del polvo de la tierra te alimentarás. Un cristiano seco es polvo. ¿De quién se alimenta el diablo? ¿De quién? De los cristianos secos. Secos de la palabra. Por cuanto no conoces, te va secando, el enemigo te comerá. Y yo no digo para salvación. Yo no estoy hablando de tu salvación. Hablo del propósito. Hablo del diseño. Porque cuando ya eres hijo, eres hijo. Pero hay muchos que son hijos que parecen huérfanos. Pero no es porque Dios ha dejado de ser padre. Es porque han menospreciado su palabra. Mi espíritu siento algo como decir a Dios: perdónanos, Señor. Perdónanos. Tanto tiempo con tu palabra en mi casa, en mi gaveta, en mi despensa, y no la leo. Tantos recursos para tener la palabra en mi vida, ponerla en audio. Si no puedo leerla aún en el carro, puedo ir guiando mi trabajo escuchando un texto bíblico. Dios mío, qué irresponsabilidad con mi salvación. Hebreos capítulo 2 dice que nos ocupemos de nuestra salvación.
Ocuparse de la salvación es invertir en tu salvación, invertir en tu crecimiento espiritual, alimentarte. Tú te preocupas por comer, tú te preocupas por vestir, tú te preocupas por un trabajo. ¿Por qué no te preocupas por llenar tu corazón de la palabra de Dios? Tú te preocupas por estar bonita los fines de semana, va al salón y no está mal, eso está bien. Pero eso pasa, la palabra de Dios permanece para siempre. Tú te preocupas por estar actualizado en muchas cosas, actualízate en la palabra. Hazte adicto a la palabra de Dios. Hay gente adicta al Facebook, adicta al WhatsApp, adicta a la televisión, adicta a muchas cosas. Be addicted to the word of God. Hazte adicto a la palabra de Dios. Métete en ella. El fruto se verá en ti, no porque tú lo exhibas. Es algo que tú no puedes evitar. Cuando andas en la palabra, metido en la palabra, ¿qué va a hablar tu boca? ¿Qué vas a transpirar? ¿De qué vas a ministrar? ¿Qué vas a impartir? Lo que está en ti, la palabra de Dios, la pura, bendita, poderosa palabra de Dios. Eso es lo que va a transpirar. Tú impartes lo que eres y compartes lo que sabes. La impartición no es algo que yo me proponga humanamente. Lo que pasa es que en mi espíritu hay una recarga, hay una preñez de la palabra. Y si esa preñez está, todo el que esté a mi lado, todo el que contacte conmigo, no porque yo pueda, sino porque la palabra que esté en mí va a dar un fruto. Va a dar un fruto. Cuando tú hables, la palabra en tu boca producirá frutos. Vas a levantar al caído, vas a consolar al abatido, vas a sanar al enfermo, vas a dar dirección al que está ofuscado, vas a dar esperanza al que no tiene, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien habla la palabra conectado en el espíritu recto, aún los incrédulos dicen: yo no creo mucho en Dios, pero cuando ese hombre habló, algo yo sentí que vibró dentro de mí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra el alma y aún los tuétanos y todas las cosas están desnudas. Ella conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Ella no tiene edad ni sexo. Ella habla al corazón. La impartición de la palabra provoca hambre de la palabra. Oh, yo quisiera que terminara el culto para irme a leer un par de salmos entonces. Quiero empezar a leer los proverbios. Que mi boca se abra con proverbios. Que cuando mi boca se abra con proverbios, salga de mi boca lo que dice la palabra. Ay, manzana de oro con zarcillos de plata es la palabra dicha como conviene. Que yo hable como conviene porque hablo por la palabra. Es necesario, vamos, dígale a alguien, es necesario. Es necesario un apego a la palabra de Dios. Yo no estoy hablando a que usted idolatre un libro en el contexto natural. Hablo del espíritu de la palabra. Del espíritu de la palabra. Hablo de tener el espíritu de la palabra en tu mano, en tu boca, en tu corazón. La palabra te ayuda a vivir una vida santa. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A mayor nivel de conocimiento de ella, la palabra produce un efecto limpiador en nosotros. Ella empieza a limpiar donde los psicólogos no pueden llegar, donde las terapias no pueden llegar, donde los libros de autoayuda no pueden llegar. Ella empieza a trabajar donde las fuerzas humanas no pueden hacerlo. Ella lo hace. Pero hay que darle lugar a que ella lo haga. Hay que darle lugar a que ella penetre en nuestros corazones. Hay que exponerse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es viento, es aire. Pero la palabra de Dios es comida también. Ven conmigo y termino contigo ahí. Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo 4:4. Jesús, llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y tentado por Satanás, vivió las necesidades humanas igual que tú, igual que yo, y fue provocado por el enemigo a salirse de su naturaleza, pero él jamás lo hizo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Dice, en la tentación, en la propuesta, Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan.
deja de pasar hambre. Jesús les respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un verbo aquí que me puso a pensar, y es vivirá. Habla futuro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una verdad natural que sustenta este cuerpo natural, pero hay una verdad espiritual que sustenta nuestras vidas espiritualmente hablando, que guarda mi vida espiritualmente hablando, que es lo que me fortalece espiritualmente hablando. Amado, no confundamos gelatina con vaselina, no confundamos gimnasia con magnesia. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es entrar a la presencia. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es atesorar la palabra. Una cosa es tener una Biblia, otra cosa es leer la Biblia. Otra cosa es meditar la Biblia, otra cosa es escudriñar la palabra. Necesitamos entender que lo único que sostiene nuestra vida es espiritualmente fuerte y firme, esa es la palabra de Dios. No es simple y llanamente, ya yo fui a la iglesia. Eso es parte de. Por una mala enseñanza y por un mal concepto de lo que es la palabra, muchos creen que porque vienen a la iglesia, ya por eso tienen fuerza. Tú no puedes ir a enfrentar un demonio con la unción mía, tienes que ir con tu unción. ¿Y de dónde tú vas a recibir unción? Esa unción es un revestimiento, un derramamiento. Tú no puedes ir a querer hacer lo que otros hacen con las fuerzas de ellos. Tienes que ir con tus herramientas. Y si no tienes palabra, ¿qué vas a dar? Cada cual debe comprarse una espada. Cada cual debe afilar su espada. Cada cual debe manejar su espada. La palabra es la palabra. Cuando un niño... Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar.